Buenos días a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de las quintas jornadas Construyendo una Universidad Inclusiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Toda la jornada de hoy vamos a dedicarla al compromiso con las diversidades sexogenéricas en la universidad para poder analizar, discutir, debatir cuál es la realidad actual. Tenemos que hacer también toda la visibilidad que se pueda de los colectivos LGTB dentro del ámbito universitario, el lugar donde haya un espacio libre sin discriminación. Creo que trabajar y siendo el motor de cambio para una sociedad que nos necesita para los planes estratégicos, estaríamos hablando de esa pregunta: ¿cuál es la realidad actual? La realidad actual que tenemos que trabajar todavía en muchos campos, desde la investigación, como tenéis en el programa y ha dicho Margarita, desde las voces de la universidad, retos, el día, qué podemos hacer, proyectos emergentes, proyectos de investigación. Todo eso somos universitarios y tenemos la obligación y el deber de realizar estas políticas y estos planes estratégicos. De compromiso trata esta jornada de la Universidad Autónoma de Madrid. Compromiso con una universidad mejor que procure y ofrezca un mayor bienestar a todas las personas que la integran, a todas las personas que integráis la comunidad universitaria, para todas y para cada una de ellas. Una universidad mejor que, por tanto, ha de ser inclusiva, que valore la diversidad existente como una seña de identidad de sí misma. No puede entenderse sin una atención clara, concreta, específica y comprometida con las diversidades sexogenéricas. Esta diversidad, por orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales, debe ser conocida, reconocida, asimilada e integrada en y por la universidad, porque la diversidad sexual y de género nos enriquece como sociedad y nos enriquece, sin duda alguna, nos enriquece también como universidad. Cada una de estas personas que componen la comunidad universitaria supone un reto diferente para la inclusión de la realidad afectivo-sexual en la universidad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas, todes, a esta primera mesa de las jornadas por una universidad inclusiva, en concreto la jornada sobre diversidad sexogenérica en la universidad. En concreto, como ya ha dicho la vicerrectora, el título de esta mesa es Voces desde la universidad y en el objetivo está presentar datos e informaciones que nos hablan de cuál es la situación actualmente en la universidad en general, cuál es el contexto legal en el que nos movemos y luego de parte de la Universidad Autónoma datos de la primera parte del estudio y forma de organización del estudio dentro de la universidad para hacer el análisis de necesidad. Quiero empezar con una cuestión que normalmente sale al hablar de estos temas, que mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué hay que hablar de esto? España es un país que ya existe la igualdad legal, la mayor parte de la población respeta la diversidad LGBT y es cierto, ¿no? Vivimos en un país que hay que reconocerlo, todos estos cambios legales y sociales que hemos vivido. Pero aún así, en la encuesta de la FRAC, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que salió hace nada, vemos cómo el 41% de la población LGBTI ha sufrido alguna experiencia en España de discriminación o acoso en los últimos 12 meses, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando para que un país que supuestamente o que realmente ha conseguido tantos avances, pues no es todo el mundo, pero muchísima gente, un 40% es un porcentaje altísimo, de las personas LGBT han sufrido discriminación? Sí que muestran que no toda la universidad es homogénea y que efectivamente hay una segregación horizontal. A pesar de todo esto, la universidad es una posibilidad, ¿no? Yo creo que no solo es una posibilidad hoy, 2020, antes Boti ha hablado de la universidad de hace, no sé si 40 años o 50 años, pero sí es cierto que la universidad
por lo menos cuando yo empecé a estudiar, que era a finales de los años 80, sí era una posibilidad, incluso esa universidad hostil para las personas LGBT, ¿no? Y haciendo trabajo en secundaria se ve como la universidad se ve como un espacio de liberación, ¿no? Muchas personas LGBT están deseando llegar a la universidad, entre otras cosas porque la universidad supone lo que Goffman llama una ruptura biográfica, ¿no? Es decir, escapamos al control de los otros como biógrafos, empezamos una nueva vida, nuevas amistades, nuevas redes interpersonales, para muchas personas incluso un cambio de ciudad, y eso supone la posibilidad de empezar de cero y quizás ya desde un primer momento visibilizándote como lesbiana, como bisexual o lo que fuere, ¿no? Muchas universidades ya están incorporando los protocolos para que se reconozcan la identidad de género y en muchos casos, ya hablaremos también, las identidades no binarias, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Sigue existiendo la homofobia, la LGTB-fobia, entre todos los estamentos de la universidad, porque muchas veces pensamos desde el profesorado hacia el alumnado, pero también está el PAS, pero también, ojo, porque también existe del alumnado hacia el profesorado. Las universidades tienen que ser laboratorios de formas alternativas e inclusivas de convivencia. Es decir, tenemos que ir por delante, no podemos ir a rebufo de la sociedad. El planteamiento de analizar la legislación LGBTI y la aplicación a la universidad, evidentemente, nos lleva a la propia norma en sí. Si hacemos un repaso de las distintas normativas que existen, veremos que, en primer lugar, y aquí pido que nos paremos un poco, no existe una legislación estatal. El primer dato que tenemos que comprobamos es que no existe una legislación estatal que sea aplicable, por tanto, a todas las universidades. En primer lugar, el elemento más destacable es que no existe una legislación que sea aplicable a todo el país. Vendría a aportar parte de las deficiencias que antes comentaba Ignacio, que fundamentalmente son el no contar con planes docentes que recojan la diversidad y la creación de estructuras que permitan que desde la universidad, y no por el voluntariado que ahora mismo estamos haciendo todas y todos, se pueda ir trabajando de forma más intensa, clara, planificada y rigurosa la diversidad sexual de género como se debe. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace, que es lo que antes nos ha contado Pichardo, tiene más que ver con lo que nos movemos, lo que promovemos quienes nos movemos dentro de nuestros espacios, pero no porque venga escrito como parte de las políticas públicas que se ejecutan desde las propias universidades, desde los rectorados, las direcciones de las distintas universidades y la planificación académica y educativa. Aunque estamos haciendo cosas que son emocionantes y maravillosas, las hacemos desde nuestra voluntad, desde nuestro activismo como personas comprometidas con esta cuestión, fuéramos o no activistas en otro ámbito externo a la universidad. Pero eso no debe ser así. Tenemos que defender que esta sea una línea de trabajo que nuestras universidades asuman en su agenda, que nuestros gobiernos universitarios asuman en su agenda y que tenga una hoja de ruta en la que haya unos mínimos que están muy por encima de los máximos que hoy disfrutamos. Lo que voy a presentar es un proyecto que se denomina Mapa de la Diversidad del Alumnado de la UAM y que gira en torno a una encuesta que estamos llevando a cabo con alumnado de grado de los centros propios de la Universidad Autónoma. Está solamente de visibilizar la diversidad para que puedan ser atendidas todas las necesidades, sino también de reivindicar el valor de lo distinto como fuente de riqueza, de creatividad, de convivencia, de aprendizaje y sobre todo de felicidad. Empiezan a perfilarse determinados aspectos, algunos aspectos que consideramos que tienen mucha relevancia. Por lo tanto, el bienestar emocional, personal, todo esto está directamente relacionado además con el entorno donde tiene lugar la sociabilidad y, por lo tanto, con la convivencia y los conflictos que van asociados a la convivencia. Por eso, todas las cuestiones que hemos abordado es cómo vive el alumnado la diversidad, ese encuentro con la otredad, buscando detectar posibles actitudes y prácticas que puedan ser sentidas como ofensivas, como violentas o desagradables. El Grupo Motor de la UAM constituye un espacio abierto a la participación de toda la comunidad universitaria, en el que se gestionan y discuten las políticas de visibilización, representación, formación, así como la generación de los protocolos necesarios para la no discriminación de las personas en función de su identidad de género u orientación sexual, y la consolidación del entorno universitario como un espacio seguro. Las principales conclusiones del análisis fueron similares a las que han expuesto los compañeros en cuanto a la necesidad de aumentar la representación de la diversidad sexogenérica en la cultura organizacional.
Se anima también a incorporar una mención explícita del principio de no discriminación por identidad y o expresión de género en el desarrollo de los documentos normativos de la UAM. Sin embargo, la universidad se reconoce como un espacio amable. Se destaca que el propio paso por las aulas universitarias es considerado como una experiencia positiva, que además ayuda al empoderamiento de las personas LGTBI y facilita el encuentro con nuevos grupos de iguales. Se realiza una valoración positiva de algunas prácticas institucionales que promueven el desarrollo y la igualdad de oportunidades de las personas LGTBI, como la cesión de espacios al estudiantado para realizar actividades relacionadas con la diversidad sexogenérica o la propia puesta en marcha de este grupo motor. Y sí, es muy importante que exista la voluntad política desde quien tiene el poder político para sacar estas cosas adelante. El espacio de formación superior, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una reflexión sobre las universidades que hemos heredado. ¿Cómo hacemos que la universidad sea pionera y lidere la formación de personas más allá de las dicotomías que nos están intentando marcar sexualmente, genéricamente y afectivamente? De que muchas veces hay un discurso de lo políticamente correcto, pero a la hora de las acciones y las prácticas no es 100% real. Ese discurso va por un lado y las acciones y las prácticas van por otro. Construcción de redes afectivas donde las personas que construimos esta red y que constituimos esta red sabemos que hay diferentes formas de existir en el mundo y de estar, y esto nos ayuda pues a sentirnos en un espacio libre y un espacio seguro que, por desgracia, en este momento, al menos yo así lo siento, las universidades no lo son. También he sido la persona que ha impulsado los programas de investigación-acción participativa de la entidad, y estos programas de investigación sobre todo han girado en torno a dos claves muy importantes que estaban en los planteamientos de la mesa. Uno, justamente en imaginar esos espacios de diversidad y de disidencia, y otros, cómo podríamos desde este tipo de espacios impulsar prácticas que efectivamente fueran liberadoras y no generaran estos malestares que hemos padecido y que hemos encarnado. Que se nos reconozca con, por ejemplo, estos esfuerzos que estamos haciendo, ¿no? Como lo que son, ¿no? Trabajo de investigación innovador, ¿no? En ese sentido, cuando nos preguntas cómo imaginamos la universidad, pues yo estoy bastante con una nube negra encima en la cabeza, a pesar de que siento mucho reconocimiento y siento que tengo mucha suerte por hacer las cosas que hago, pero creo que la universidad no está hecha para la gente que tiene diversidad o con la gente que somos disidentes de las normas sexuales y de género, porque el mismo proceso de empezar a justificar cómo te llamas y por qué la mitad de tu currículum tiene un nombre y la otra mitad de tu currículum tiene otro nombre, ya tienes que empezar a darte golpes con la gente. Y no me gusta que me llamen a los sitios para hablar de si soy una persona extraña o rara, sino si tengo algo que aportar a la discusión de lo que se está hablando, ¿no? En ese sentido, por eso he hablado de mi trabajo, de mis libros o de mis artículos, porque creo que ahí hay un menosprecio, ¿no? al trabajo que hacemos por esos difíciles encajes. Es decir, el gran problema de todas estas cosas es la pregunta que nos hacemos: ¿por qué estos temas habían quedado marginados de los espacios académicos en todas las escalas, ¿no? Hay un segundo punto, una segunda preocupación, que es poder establecer canales seguros a través de los cuales todo el personal, estudiantes, investigadores, personal de administración, servicios, pueda realmente establecer o de hacer las denuncias de tanto de las discriminaciones, agresiones, de situaciones de acoso dentro de esos espacios, ¿no? Digamos, de impulsar y promover investigaciones donde organizaciones de la sociedad civil como las nuestras pudieran participar de una forma equilibrada y equitativa en programas de investigación, que sí que se están abriendo, de manera que esas fortalezas pudieran, digamos, desde otros sectores como el nuestro, pudiéramos fortalecer y ser fortalecidas y fortalecidos a partir de la experiencia también académica que están ustedes refiriendo, ¿no? Y yo lo que veo que tenemos un verdadero problema es que si la ciencia, digamos, trata algunos temas como tabú, yo creo que es mala ciencia, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de argumentar que no puede haber esos límites a la hora de estudiar algunos temas, si es que se van a mirar necesariamente como
problemas que necesitan un diagnóstico. Es que eres visible en los espacios que te sientes seguro, segura, segure. Reconocimiento no es lo mismo que no agresión y hay que seguir interviniendo, por eso os animo a que sigamos tejiendo redes en todos los ámbitos.